Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sim, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos esos amigos hispanohablantes que nos siguen desde el otro lado del mundo. Hoy vamos a hablar del nuevo 777 o 777 de PMDG. Vamos a hacer un vídeo más que del avión, de todo aquello que necesitamos para poder volar bien en este avión. Vamos a hacer una serie de varios capítulos, no os preocupéis, vamos a tratar todos los temas y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Entonces, el avión, vamos a entrar a la cabina. El avión es un avión completísimo, tiene todos los sistemas. Es un poco al principio complicado de entender, sobre todo si seguimos con esa costumbre que tenemos de no leernos las instrucciones. Es un avión ciertamente complicadillo. Luego además es un avión que recarga de frames el ordenador. Y por ello os he querido traer un programita que este enlace os lo dejaré luego en la descripción. Es simplemente venir aquí, descargar el código e instalarlo, ¿de acuerdo? Os dejaré el enlace en la descripción. Y este software que os digo es este mismo. Entonces, es gratuito, es un software gratuito que podéis descargar, que está inventado simplemente. Esto lo que hace es rentabilizar vuestra GPU para que con un número concreto de frames que él estima oportuno va gestionando la GPU, la GDU, para que la CDU, para que todo vaya funcionando correcto. Entonces yo en este caso lo tengo puesto, él intenta mantener mi ordenador a 46 frames, ¿lo veis? 46-47 y este programa detecta qué necesita hacer mi ordenador para que no se atranque, ¿de acuerdo? Para que no vaya tirones. Entonces es un software muy recomendable, es facilísimo de usar. Simplemente copiáis esta configuración que yo tengo, que es la que yo he comprobado mejor de todas, y si tenéis un equipo parecido al mío, pues esto os funcionará correctamente. Bueno, pasando a otra cosa. Lo que es el avión en sí, necesita la actualización del AIRAC para funcionar. Como veis, yo ya lo tengo actualizado. Es simplemente buscar en los que tengáis Navigraph, podéis utilizar este programa, lo descargáis de su página y es muy simple. Os digo, yo no digo que lo compréis, digo que yo lo tengo y por eso lo enseño. Entonces, simplemente vais a buscar pues el Phoenix Simulator, los aviones que tenéis instalado, que habéis comprado y lo que sea. Bueno, pues nosotros tenemos el Phoenix y tengo también los 737. Lo que pasa es que como los tengo con aquel programa que os enseñé en otro vídeo en el que puedo elegir qué software cargo y qué software no cargo para no generar demasiado conflicto en el ordenador, pues hoy solamente he cargado el 777. De tal manera que he actualizado el software, he actualizado el AIRAC y lo he hecho con este aparatito que es muy simple. Simplemente aprietas, clicas y se instala. El otro software que os quería presentar, que os lo enseñé el otro día en la carátula, es este, ¿de acuerdo? También os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Es un helper para hacer el pushback. Es ciertamente complicadillo, voy a decir complicadillo, utilizar el del avión, y excepto para los que tenéis GSX y yo no lo tengo, por eso me he tenido que buscar la vida. Yo no tengo GSX, entonces me he buscado un programa que es gratuito también, que os lo dejaré abajo en la descripción, de tal manera que con esto simplemente os ayudará a hacer el pushback de una manera muy fácil. No sé si en este vídeo o en el siguiente os mostraré cómo funciona, pero bueno, que sepáis que aquí lo tenemos. Pues vamos a seguir con lo siguiente. Lo siguiente es, una vez que tú has comprado el avión, dentro de las cosas que te manda PMDG cuando compras un avión, que yo ya las tenía porque tengo los 737 también, una de las cosas que te envía cuando compras es el PMDG Operation Center. Entonces te dirige a una página, tú te lo bajas y tal, y en este caso fijaros que el avión tiene escasa una semana y ya ha tenido 2 actualizaciones. Entonces
Aquí delante de todos vosotros vamos a chequear y ya me dice que hay una nueva instalación. Entonces simplemente le damos al Updating MSFS Downloading 13 de 48 y veréis que estos son mejoras que irán apareciendo. No sé si en este vídeo ya se van a ver alguna o irán corrigiendo bugs, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego comentaros que hay mucha gente que está hablando por ahí de que cuando metes bueno, me dice que no lo hace porque está el simulador en marcha, pero bueno, ya lo haremos. Entonces, hay mucha gente que cuando pone o quita el freno de mano no se da cuenta que para quitar y poner el freno de mano hay que pisar los pedales. ¿De acuerdo? Voy a pisar los pedales, ¿veis? Y se desactiva solo. Para poner el freno de mano también tengo que pisar los pedales y poner el freno de mano, y como veis se quedan pinzados. Lo digo porque va corriendo por ahí el bulo de que es un fallo. No es un fallo, es que en los aviones, en este avión en realidad tienes que pisar los pedales a tope para poder poner el freno de estacionamiento. Luego, otra cosa que va corriendo por ahí es que se puede mover la tablet de sitio, y efectivamente se puede mover simplemente pinchando en el Boeing 777 y os la pasa al lado de la FMC, y en este caso está muy cerca para poder trabajar con la FMC, ¿veis? Estaría muy cómodamente. ¿Que queréis hacerla desaparecer? Tocáis aquí en esta parte y desaparece. ¿Que la queréis traer? Lo mismo. ¿Que la queréis volver a llevar al sitio donde estaba? Pues nada, tan simple como tocar en el sitio donde estaba. Sé que hay una forma de ponerla también por la ventana, aquí, pero ocupa mucho y a mí realmente no me gusta. Entonces me es mucho más incómodo trabajar aquí. Me es más cómodo trabajar aquí. Vamos a proseguir con cositas del avión. El avión viene por defecto en encendido, ¿vale? En realidad sería como se lo encuentra un piloto si no es el primer vuelo del día. Aún así ya habrían pasado los ingenieros por el medio y ya estaría todo preparado para funcionar. Bueno, vamos a hacer os voy a dar un par de truquillos que yo creo que interesan. Y vamos a ir aquí, vamos a ir a preferencias, os enseño cómo yo lo tengo puesto, nombre del alias, el Hopi Identity para utilizar el CPDLL. Esto hablaremos en próximos días, en alguno de los vídeos del 77 os voy a explicar cómo se da de alta para que podáis utilizarlo. Vamos a utilizar el Weather Sheet, vamos a utilizar el Real World. Y luego el On-Script Keyboard, pues yo lo tengo aquí. La velocidad del airspeed, la velocidad del aire también la quiero en nudos, la temperatura la quiero en Celsius, la unidad de presión que quiero que me muestre principalmente es en hectopascal, puesto que yo normalmente vuelo en Europa y este es de uso británico o americano, y bueno, todo el mundo menos en Europa. Y luego el weight unit, como normalmente vuelo para una aerolínea española, lo utilizamos los kilos. Voy a dar en salvar preferencias, me dice que está de acuerdo y vamos a ir aquí para que veáis que mi tablet es completamente oficial y que no es de esas de pego. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Entonces, dando este botón, volvemos aquí. Tenemos tres apartados dentro de lo que es la Electronic Flyback, que es donde estábamos. Aquí es donde tendremos el plan de vuelo si es que lo ingresamos. Voy a meter uno que hice ayer, a ver si me lo carga. Sí, aquí me lo carga, simplemente para que veáis que lo ha cargado. Entonces el vuelo era desde Atenas a Madrid, que es el vuelo que hice ayer, es uno de los vuelos de prueba que estaba haciendo con el avión. Si damos a esta pestaña tenemos el plan de vuelo, tal como lo vemos en la tablet directamente. Aquí, para los que tengáis Navigraph, tendréis los mapas. Aquí está. Y aquí se verían bueno, y pinchando en alguna de estas partes, pues aquí se verían las salidas o las llegadas o la carta que necesitéis, ¿de acuerdo? Siempre que tengáis el programa o el software de Navigraph comprado. Bueno, vamos a los otros apartados. En el Performance Tools lo que tenemos es la posibilidad de cálculo
preferente para el takeoff, el landing dispatch y el landing route. Esto es de fácil uso. En realidad parece más complicado de lo que es y esto es de muy fácil uso. Iremos viéndolo cuando vayamos haciendo vuelos. Ahora no me voy a meter porque no necesitamos saber esto si no sabemos hacer otras cosas. Y luego tenemos el Ground Operations. En este caso aquí podemos remover los chocks o los calzos, podemos pedir la unidad de aire para arrancar el avión si acaso nuestra APU estuviera estropeada, podemos arrancar el Ground Power, que es lo que vamos a hacer, y podríamos conectarnos, elegir el método de conexión a la pasarela, dual, jetway, pues como queremos que vengan los pasajeros, e incluso podemos pedir un aire acondicionado que nos mantenga una temperatura en el avión si acaso estamos en un sitio muy caliente y la temperatura está por encima de 21 grados exterior. Eso haría que con este fuselaje tan grande el avión cogiera mucho calor enseguida. Bueno, en este punto vemos que aquí podemos llamar a todo tipo de servicios, que esto no es el objeto del vídeo de hoy, con lo cual esto lo iremos viendo más adelante. Podemos hacer el management de las puertas, desarmarlas o incluso abrirlas. Voy a desarmar una, voy a abrir esta. Bueno, y veis que aquí nos marca la posición del avión, que esa puerta está abierta, pero aquí la podemos cerrar todas, podemos abrir todas, podemos armar todas. Esto lo iremos viendo. Esto es esto es automatización de las operaciones de ground si acaso tuviésemos el GSX, y luego pues el mantenimiento, podemos hacerle un mantenimiento al aparato, pues podemos ya rellenar hidráulicos, podemos rellenar las botellas contra fuego, podemos rellenar aceite, en fin, podemos hacer varios trabajos en el avión de mantenimiento. En este caso, donde lo que necesitamos para empezar nuestro tutorial era el Ground Power, que ya lo tenemos lanzado, veis aquí. ¿Y cómo lo sabemos? Pues bien fácil. Nosotros sabemos que tenemos Ground Power porque ya tenemos aquí el Available. Bueno, vamos a ver parte de lo que es el avión tranquilamente. Entonces vamos a poner Control 6 y vamos a ver el panel para que veamos cómo podemos empezar con este avión, porque os he dicho que es un poco complicado porque maneja muchos sistemas. En realidad maneja muchos sistemas y lo que estamos haciendo lo vamos a hacer en tiempo real para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser encender nuestra batería. Una vez que tenemos nuestra batería encendida, vamos a ir al permanente. Ahí empiezan los ruiditos, podemos conectar ambos. Y yo os recomendaría seguir siempre el sistema Boeing, aunque luego os voy a dejar también os voy a pasar una lista de Osprey Airways, que es una que he encontrado por ahí que está bastante completita, ¿de acuerdo? Que viene incluso para todos los aviones que existen. Es para el de 200, pero bueno, es lo mismo, no es exactamente lo mismo, porque podéis utilizar o este método u otro que vamos a hablar enseguida. Entonces yo voy a utilizar como siempre el método Boeing. Entonces vamos a empezar por el panel izquierdo, panel central, panel derecho. Entonces en este punto lo primero que vamos a hacer va a ser conectar el ADIRU. Esto sería lo que estamos haciendo, lo que en Airbus es alinear. Nosotros lo vamos a hacer con este botón en Boeing, el ADIRU. Acto seguido vamos a apagar el IFE y el Cabin Utility. Esto significa que empiezan a funcionar todos los dispositivos que hay en la sala de pasajeros. Pues tanto la PDF que tienen en los asientos, pues, como la música, la radio, el volumen, todo eso, ¿de acuerdo? Luego, esto de momento lo vamos a dejar todo en off. Emergency Lights On. Primero las ponemos en armadas. Y una vez que estén armadas, cerramos. Windows HIP on. Los eléctricos, de momento, los dejamos quietos porque no queremos movimientos innecesarios que puedan hacer daño a alguien fuera. No sea que movemos un alerón y le demos un cascotazo a alguien en la cabeza. Entonces, de momento, los hidráulicos los dejamos fuera. El no smoking lo ponemos en auto y de momento el dejamos en off los pasajeros porque de momento hoy no vamos a cargar a nadie. En caso de que lleváramos clientes, pues simplemente ponerlo en auto o ponerlo en on.
Este otro cuadrante, pues estos son las luces interiores del avión. Si encendemos, se enciende el dome, el avión por dentro. Como veréis, en muchos de las perillas que tienen luz o que son para manejar la luz, hay un punto. ¿De acuerdo? Os puedo mostrar aquí otro. Bien, ese sonido que habéis oído, ese pitido, que parece un acoplado de un micrófono, es el que ha finalizado su checking, ¿vale? Ahora el avión está chequeado. ¿Veis que aquí hay otro controlador de luz que también tiene un punto? Bien, pues cada vez que tengamos cada uno de esos controladores puestos en el punto, significa que con este botón los encenderemos todos y los apagaremos todos. ¿De acuerdo? Con este botón interior los encenderemos y los apagaremos todos. Luego, por supuesto, podemos darle más o menos intensidad. ¿De acuerdo? Esto ya cada uno a su gusto. El cargo fire, aquí tenemos el cargo. Aquí tendremos un aviso, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí también? Aquí tenemos el aviso, lo desconectamos. Hemos hecho el test, el Engine 8 Mode lo dejamos en normal. Esto es el Auto Start. ¿De acuerdo? El Auto Start es muy automático, hay que dejarlo en on y es súper facilísimo. Es de los sistemas más fáciles que hay para arrancar un avión. Ahora de momento, no nos vamos a meter en mucho lío porque aquí en el Fuel Jettison, aquí tendremos que hablar en los siguientes capítulos, ¿de acuerdo? Este botón se puede tirar de él o se puede meter dentro. Vamos a ver cómo lo podríamos ver para que lo veáis. Veréis. Veis que hay una sombra aquí que es por lo que se ve y aquí dentro y fuera. Hoy lo vamos a dejar tranquilamente ahí quieto porque no lo vamos a utilizar, pero hablaremos de ello en los próximos vídeos. Y luego el fuel lo vamos a dejar sin poner, lo vamos a dejar en off porque hoy no sé si vamos a llegar siquiera a arrancar al avión para no meter un vídeo de estos terribles. Los anti-ice en auto. Y por supuesto, como ya estamos trabajando dentro de la cabina, pondríamos el botón nav, ¿de acuerdo? Botón nav. Y por último, vamos a esta parte de la cabina, que es el aire acondicionado. Los packs los dejamos en auto, el equipo cooling lo dejamos en auto. Simplemente por hacer algo de realidad, esto le pondría el flight deck temp lo podríamos a las 12 menos 5 y el cabin temp un poquito atrasado. Luego, el bleed air, el APU bleed y el left engine out y el right engine los vamos a dejar en off, que es la posición automática, pero cuando vayamos a arrancar los tenemos que poner en off. ¿De acuerdo? Así que si queréis los podemos dejar en off ya directamente. Vamos a pasar, como ya he hecho el reset y se ha puesto en marcha. Este es un avión que es bastante más lento que el Airbus, ¿de acuerdo? No esperéis que este avión vaya volando, me refiero de rápido, volando se irá volando por el tiempo, pero no es tan rápido como el Airbus o el Phoenix, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el tiempo para alinear, en 3:26 minutos terminará de alinear, ¿de acuerdo? Vemos que está haciendo todavía check-ins y aquí tenemos una pantalla donde nos está diciendo absolutamente toda la información que necesitamos para el vuelo. Tener en cuenta que aquí ahora de momento estamos haciendo simplemente un review de lo que hay. Una de las partes importantes que tenemos en este avión es la configuración anterior a otra cosa que tengamos que hacer. Entonces tenemos la parte FMC, con lo cual podríamos poner la posición y tal. Vamos a hacer que tenemos esta ahora, es la que nos puede interesar y ya está. Y ahora daremos tiempo a que en 2 minutos 44 el avión se alinee. Esto es lo mismo que cuando hacemos la alineación y confirmamos en Airbus, ¿vale? Aquí se llama de otra manera. Entonces, antes que nada, vamos a ir a menú, vamos a dar a control 3, aquí está, vamos a ver la FMC un poquito de cerca, y nos vamos a ir a menú, y aquí en menú vamos a ir a PMDG Setup. Esto es importante que lo chequeéis antes de hacer un vuelo, porque si no luego habrá cosas que os funcionen bien y cosas que os funcionen mal. Entonces, si queréis que el avión empiece en call andar, tenéis que venir a Start State y coger la opción Call and Dark. ¿De acuerdo? Le dais a configurar y ya se os queda aquí, y entonces el avión, cada vez que elijáis este avión en Microsoft Flight Simulator, os lo dará en Call and Dark. ¿Que queréis cambiar ese estado? Pues venís aquí y ponéis el estado al que queráis.
Si queréis ponerlo ya directamente para hacer taxi, si lo queréis en hangar, si lo queréis para rodar, si lo queréis que estuviera configurado como si estuviera en crucero, eso cada uno lo que quiera. Paneles salvado, pues aquí ponéis vuestro nombre, le dais, ponéis aquí vuestro nombre, pam, 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 pues voy a poner yo uno, verás, vamos a ver, Jugaol. Le doy ahí, pam, y me guarda, ¿veis? Está salvando el panel que yo tengo como Jugaol. Entonces, cada vez que queráis venir y poner este enfoque, o sea, este tipo de avión con estas modificaciones que hemos hecho, le dais aquí. Ahora, cada vez que deis aquí, pues el avión se pondrá con ese stater. Volvemos para atrás. Y vamos a entrar en lo que es propiamente el equipamiento. Entramos aquí y vemos que ¿queremos que el GPS capture el localizador antes de tiempo? No, yo lo tengo en realidad. Lo capturará cuando tenga que hacerlo. ¿El auto LNAV on go around en air? Sí. ¿El Grossway Entry? Sí. ¿El Fly Tablet? Sí, porque si quitáis esto no sale la tablet. ¿El TCAS? Pues el que trae por defecto. Página 2. Enable 1200. Crucero y el Company Speed 300 nudos. Bueno, esto ya cada uno iréis poniéndolo aquí. Yo sí he hecho esta modificación y es el Engine Out. Aquí normalmente viene por defecto 800, nosotros en Europa, en casi todas partes, casi siempre calculamos 1500 pies, con lo cual ya lo he puesto aquí por defecto, es tan simple como venir a hacer 1500, lo metes aquí y ya está. Vale, vamos pasando páginas. Para que veáis el efecto de esto, pues mirad, yo cambio esto, ¿veis? Me pone 3 relojes analógicos, aquí están. Si lo dejo en IFD, pues me da uno en el que engloba todo y además digital. Bueno, esto, el ADF lo he instalado, el reloj en digital, yo lo tengo aquí. Si lo ponéis en analógico, os sale aquí, ¿veis? Si yo quito eso, me lo pone aquí. Bueno, en fin, estas son configuraciones, no smoking, son configuraciones que vosotros tenéis que ir mirando a ver si os gusta o no os gusta. Yo el test package lo tengo desinstalado, la antena exterior también, el Tiles Kit lo tengo instalado porque viene por defecto, no sé exactamente qué es, pero ya lo miraré. Lo que sí quiero es que me cante el V1, que me cante el Bank Angle y que me llame el Approach Minimums, que me diga Minimums. El Altitude Callouts lo tengo puesto en ON, 2500, la llamada de 2500, la de 1000, la de 500, la de 400, la de 300, la de 200, la que no tengo la de 60, pero tengo la de 50 y luego 30, 20 y 10. Estos son llamadas que yo tengo activadas. 5 lo tengo quitado. Si queréis que el agua se vea en cian, que el reseteable sea en siren, el Wailer, que es una llamada en vez de una sirena. Esto lo voy a quitar. Lo voy a poner en uno. ¿Qué significa? Que cuando apretéis el botón en vuestro joystick para desconectar el piloto automático, con pulsar el botón una vez valga, porque si no tenéis que hacer 2 veces y no deja de sonar la alarma, es un poco pesado. Luego, pues esto es lo mismo, lo que siempre os digo. Queréis poner cosas, son cosas que saldrán por aquí en los PDFs, que yo ahora mismo no he mirado qué son exactamente. Cryo Alerts Monitor, Auto Pre-Flight Uplinks sí, porque si no tenéis esto activado no os irá cargando el viento. Ni los aeropuertos alternos, ¿veis? Estas dos tenéis que llevarlas activados para que lo haga. El descenso y la posición, sí, queremos que se vaya actualizando. Todo esto sonará una campanita, veréis en los próximos vídeos que suena una campanita, entonces aparece la información aquí y nos va diciendo qué es, para qué es y qué es lo que tenemos que hacer. El costing desde la compañía, yo normalmente con la compañía que vuelo es de 35 y por eso lo tengo en 35. Si tú quieres ponerlo en 12 porque tu compañía es 12, pues 12, simplemente es cambiarlo. Luego, la longitud mínima de una pista, pues 8500. ¿Necesitas que el alterno se requiere el alterno tenga un ILS? Pues no, con que tenga 8500 metros, vale, pues la quitamos, ¿de acuerdo?
Y volvemos a la página 1. Entonces, return, vamos a displays. Aquí lo que hacemos es que ponemos kilos para que no haya confrontación entre los datos que ingresamos a través de la tablet y desde SimBrief lo tenemos en kilos y la temperatura en centígrados. Y luego el split axis, pues esto hace referencia a esta parte de aquí, que entonces hay gente que le gusta el single queue y a mí me gusta el split axis. Por lo mismo, el ground split display, pues te la quita o te la pone, ¿lo veis aquí? Te la quita o te la pone. Bueno, esto ya son configuraciones en las que yo no me voy a meter en todo porque es un poco pesado. Fallos no vamos a poner ninguno porque estamos de prueba, no queremos sufrir. Y si todo lo que has hecho luego tienes una duda de algo, pues coges, le pegas aquí un puntazo, el restore original, y te lo deja como si viniera de fábrica. Yo en mi caso tengo la configuración Eco Charlie Juliet Oscar Lima, que es la que yo tengo, que es la que a mí me gusta. Por tanto, la cargo y ya está, ¿vale? Simplemente. Vamos ya a menú, vamos a pasar a FS Actions. Aquí podemos comentar también un poco. Normalmente cuando tú cargues el plan de vuelo desde SimBrief hacia la tablet, una vez que tú entras dentro de lo que es el plan de vuelo, que es lo que veremos en próximos días, cómo meter un plan de vuelo, os va a dar la opción de meterlo desde SimBrief, ¿vale? Entonces el fuel no tendréis que meterlo desde aquí, sino que se meterá desde la página principal. La carga de pasajeros no tendréis que meterla desde aquí, sino desde pasajeros, pero que si no queréis trabajar con SimBrief y no queréis trabajar con la tablet, simplemente en esta página podéis abrir y cerrar puertas, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar la puerta que estaba abierta y vamos a retornar. Bueno, y ahora lo mismo, desde la tablet se pueden llamaros Ground Connection, pero también lo podéis hacer desde aquí. O sea, la tablet es si la queréis usar, si no, pues nada. Pues quiero el camión de combustible, pues quiero el que me saca la basura, pues tal. Bueno, pues venís aquí y haced lo que os queráis. Podéis poner los shock o podéis quitarlos. Ground Operations, pues lo mismo, podéis hacer Ground Operations, pues en fin, cada uno, una vez que está el avión preparado para hacer las cosas, pues tal. Información de vuelo, pues aquí podéis trabajar con información de vuelo, etcétera, etcétera. Puedes hacer un review, puedes hablar con la ATC, puedes tener mensajes de Free Text Match. O sea, es un avión que tiene muchos sistemas, muchos sistemas, y hay que echarle bastantes horas, ¿de acuerdo? Volvemos a la cabina, vamos a entrar en la función FMC. Ya hemos seteado la situación y vamos a ruta. Y entonces aquí es donde os decía que para ingresar una ruta vamos a ingresar esta misma, aunque nos va a dar una disconformidad porque no estamos en ese aeropuerto. Vamos a seleccionar esa ruta. Ahora él la estará cargando. Hoy no nos vamos a meter, pero que sepáis que es un avión complejillo que vamos a ver vamos a tener que hacer algunos que otros vídeos. ¿Veis? Ya está. Entonces ahora simplemente sería dar aquí y ya tengo el plan de vuelo cargado. ¿Veis? Aquí me está diciendo que todo lo que tengo que actualizar, el WinData, el perfil inicial, tal. Bueno, pues esto es lo que iremos viendo en próximos vídeos. Como veis en la FMC2, aquí si vamos a Fuel, veis, ya me ha metido un combustible diferente del que había, porque me ha metido seguramente cuando yo... O sea, todavía no me ha metido el combustible previsto en el plan de vuelo, porque en el plan de vuelo no lo he cargado aquí, que es donde hay que cargarlo primero, ¿vale? Primero hay que cargarlo en la tablet y luego en la FMC. Hoy solamente nos quedaría por ver una cosa, a mi juicio, bastante importante, que son estas dos cosas. Esto os lo voy a dejar cargado también, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, porque estos son las instrucciones, ¿de acuerdo? Cómo cargar el combustible, y aquí os viene. No os preocupéis, le dais a secundario y os lo traduce al español, ¿de acuerdo? Esto hay que leérselo, ¿vale? Esto hay que leérselo. Entonces aquí tenéis todas las cosas que podéis tener. La tableta original, tableta universal, cómo se utiliza, solicite los datos, esto está. Es decir, hay un manual muy completo que iremos siguiendo, no paso por paso, pero iremos siguiendo acerca de esto. Y luego la otra cosa importante que hay que hablar es que una vez que tú abres SimBrief, venís aquí, os trae al panel principal. Entonces una de las primeras cosas que tenéis que hacer es iros a los aviones. Y una vez que tenéis en la parte de los aviones,
veréis que yo aquí ya lo tengo puesto, tengo el PMDG, tengo los 737, pero también tengo el 77, ¿de acuerdo? El 300. Entonces, yo tengo uno hecho para mí, os lo voy a dejar en pantalla por si lo queréis copiar, con mis medidas. ¿De acuerdo? Con mis especificaciones. Estas especificaciones son las que yo he andado buscando por ahí para que funcione correctamente o muy bien SimBrief. También ellos tienen un perfil que pasa a PMDG que también podéis utilizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo os dejo en pantalla para que veáis que hay muchas formas de hacerlo. De hecho, os voy a mostrar que hay varios aviones, ¿de acuerdo? Veréis que vamos a hacer un nuevo vuelo, simplemente vamos a poner un indicativo, vamos a poner otro indicativo, ponemos este indicativo y entonces si yo quiero utilizar el 737 que yo he diseñado, tendría que tomar este. ¿Ve? Me vengo a mis 18 aviones, ¿veis? Y aquí ya me da un fuel factor de 0,1, me da el fin number, faltaría como no hemos puesto este dato, pues los obvia, ¿vale? Y veréis que, entre otras cosas, en el fuel planning tiene 2.000 kilos de extra. Y 5 minutos, 30 minutos de reserva. Pues bien, es la programación que yo he querido ponerle a mi avión. Pero puede ser que vosotros queráis venir a uno de PMDG. Entonces os venís aquí, metéis esto aquí y aquí ahora saldrá el de MSF, es estándar configuración de PMDG o el que vosotros habéis guardado. En este caso podemos coger este y os viene con un factor de fuero 2, pero veréis que aquí ya no trae extra. Bueno, estas son formas de utilizar al avión con corrección, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Iremos ampliando toda esta información porque hay mucha información que dar, es un avión muy complejo. Tiene bastantes, vamos a decir, complicadillas, ¿de acuerdo? Bastantes cosas complicadillas y bueno, iremos hablando poco a poco de él. No hay que hacerlo todo el primer día y a primera hora porque si no nos equivocaremos. Recordaros que es importante que os suscribáis y que dejéis un like. La campanita os ayudará a no tener que estar atentos para que os llegue la información que vamos produciendo. Y luego pues siempre os animo a que hagáis con este vídeo lo que yo hago con los vídeos de otras personas, que es compartirlo con las personas a las que creo que les interesa. Y bueno, sin más y esperando que os haya gustado este primer vídeo de la serie de vídeos que vamos a hacer sobre el PMDG 777, pues os guste. Pues un saludo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.